Hoy vamos a hablar del clima de belicismo cada vez más acusado que hay en Europa, también en Estados Unidos, pero sobre todo en Europa, con esas declaraciones que estamos viendo, sobre todo por parte de dirigentes franceses, alemanes, polacos. Bueno, es un tema muy, muy preocupante porque estamos hablando nada menos que de declarar la guerra a la principal potencia nuclear del mundo y desde luego yo creo que merece un análisis en profundidad por qué se está yendo en esta dirección. Putin desde luego no se ha quedado callado y responde que si quieren guerra, que habrá guerra y con todas las consecuencias, lo cual resulta, por supuesto, todavía más preocupante. Todo esto lo vamos a relacionar con la evolución que está viendo en la guerra de Ucrania, con esa debilidad cada vez más manifiesta del ejército ucraniano, que podría conducir a una resolución rápida del conflicto. Esperemos que así sea, porque obviamente ya ha costado cientos de miles de vidas este conflicto bélico y un destrozo que va a durar muchísimos años en Ucrania, en el territorio ucraniano. José Luis, veía un vídeo de un diputado de la CDU alemán y desde luego a mí me estaba dando escalofríos ver esa arenga para derrotar a Rusia por parte de un alemán en el Bundestag, lo cual, vamos, nos trae recuerdos bastante preocupantes de lo que ha pasado en Europa durante tanto tiempo. La guerra ha sido una constante en la historia europea y mucho más esa guerra entre Alemania y Rusia, que recordemos que fue nada menos que dos veces en el siglo pasado, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, y contra Francia, que también dos veces, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Y ahora vemos en esta escalada de momento verbal lo preocupante que está empezando a ser la situación. ¿Tú cómo ves y por qué crees que está ocurriendo esto? Bueno, el tema de Alemania y de los tambores de guerra en Alemania es un tema recurrente en las últimas semanas, porque hay que tener presente que el propio canciller Scholz ha dedicado los últimos días a dar una especie de gran gira por los países nórdicos, precisamente para tratar de coordinar una posible operación militar en el caso de un ataque ruso, un hipotético ataque ruso, o en el caso de un inicio de hostilidades bélicas con Rusia. Ha estado viendo las dinámicas armadas de los distintos países nórdicos, ha hecho una apología también del sistema del servicio militar sueco. No sé si lo sabéis, pero en Suecia hay un servicio militar de 11 meses que cumplen tanto hombres como mujeres. No lo cumple la totalidad de la generación concernida, sino que lo cumple un determinado número de personas, pero aún así también hay indicios de que el propio gobierno sueco tiene la intención de aumentar esos contingentes de leva y por lo tanto hacer que un porcentaje mucho mayor de los jóvenes que cumplen los 18 años pasen a realizar este servicio militar. Está también incidiendo en la necesidad de subir los gastos en defensa en los gastos militares, más bien, porque ya no se sabe muy bien si estamos hablando de defensa o de un hipotético ataque de la OTAN sobre Rusia, pues tanto en los países nórdicos como en el conjunto de la Unión Europea. Y además hemos visto también en la última semana pues toda esa polémica que se ha suscitado por el hecho de la grabación que ha hecho pública Rusia, la cadena pública rusa RT, que ha hecho de una grabación donde unos militares alemanes de la Fuerza Aérea hablaban precisamente del envío de una serie de misiles a Ucrania que permitirían alcanzar tanto Moscú como el resto del territorio ruso y cómo se podía organizar eso para dinamizar ese tipo de agresión, ¿no? Entonces, ojo, un inciso al respecto. De hecho, según el audio, se afirmaba que había presencia militar británica. Sí, bueno, y ahí tenemos también las declaraciones de Macron diciendo que, o abriendo la posibilidad de enviar tropas europeas a Ucrania, fueran o no para el frente de combate o fueran en términos de instructores, asesores, actividades logísticas, etcétera, etcétera, etcétera.
Yo creo que todo esto pone encima de la mesa la posibilidad de que exista o de que se desarrolle una dinámica bélica, de que nos encontremos ante unas circunstancias en las que la guerra realmente llegue a comenzar. Es decir, lo que tenemos aquí yo lo llevo manteniendo bastante a menudo en los últimos programas. Yo creo que desde que comenzó abiertamente la guerra en Ucrania, esta guerra no es una guerra aislada, no es un enfrentamiento bélico aislado entre Rusia y Ucrania, ni siquiera un enfrentamiento aislado entre Rusia y la OTAN. Es el primer acto de una posible hipotética guerra global entre los países, entre las potencias declinantes, que son Estados Unidos y la Unión Europea, que se ha abrazado sin condiciones a esos intereses norteamericanos, y por otro lado las potencias emergentes como pueden ser Rusia, China a la que también se está sometiendo a una presión militar fuerte en el marco del Pacífico y sobre todo en el Pacífico Sur y en el entorno de Taiwán, y luego Irán, ¿no? Entonces, en ese marco de una hipotética guerra que permita terminar con el proceso de avance hegemónico que están llevando a cabo sobre todo la economía china, y con esa dinámica cada vez más multipolar en la que vemos introducirse la geopolítica global, pues es posible que Ucrania sea precisamente el primer acto de una sucesión de enfrentamientos, sean calientes o fríos, que puedan desembocar en una gran guerra abierta. Y aquí tenemos pues toda la serie de presiones, o en ese marco hay que entender toda la serie de presiones que está llevando a cabo la OTAN, no solo armando y defendiendo a Ucrania, no solo dándole el armamento y la financiación necesaria para continuar la guerra, e incluso orientándola en el marco de una guerra de posiciones. Es decir, Ucrania podía haber decidido desde el inicio, si pensaba que lo que quería mantener era la independencia nacional y lo hacía de una perspectiva soberana, pues podía haber planteado una guerra de guerrillas, una guerra popular, y sin embargo planteó una guerra de posiciones que al fin y al cabo es una guerra que gana siempre quien tiene mayor potencia de fuego, lo cual solo podía interesar básicamente a la OTAN, ni siquiera a la propia Ucrania. Era un interés estratégico de la OTAN que ahí se produjera el mayor desgaste posible de Rusia para encaminarse a esa dirección, en esa dirección de tensión que permitiera frenar el avance de las potencias emergentes, ¿no? Ya fuera por la vía de unas negociaciones que forzaran a Rusia a llevar o que forzaran a la caída del gobierno ruso, o ya fuera por la vía de la entrada en una dinámica de guerras calientes o frías cada vez más aceleradas entre Occidente y las potencias emergentes. Yo creo que el elemento fundamental está ahí. Europa parece absolutamente enloquecida. Europa, más allá de sus propios intereses específicos, porque al fin y al cabo lo que está haciendo es hundir su propia industria, y lo estamos viendo con la recesión en la que ha caído Alemania, pero también el resto de la Europa central e incluso Francia está también en una situación de estancamiento económico. Más allá de que está hundiendo su propia industria y que estaba también hundiendo su propio sistema político, generando una dinámica de autoritarismo creciente, Europa se ha metido en este embolado precisamente para defender los intereses de la OTAN y, por lo tanto, los intereses de Estados Unidos. Ha abandonado en su proyecto de autonomía estratégica la idea de que, al fin y al cabo, la autonomía estratégica no tiene que ser tan solo en los medios. Es decir, cuando Macron habla de autonomía estratégica, está hablando de la existencia de un ejército propio europeo, de una fuerza militar propia, pero parece haber abandonado la posibilidad de que la autonomía estratégica, que yo creo que es lo que hay que defender, no solo consista en los medios, sino que consista también en la autonomía de los objetivos. Es decir, el problema fundamental con Europa en estos momentos es que no tiene o no está defendiendo unos objetivos autónomos, unos objetivos reales propios que le puedan sustentar su soberanía y su propia economía, sino que está en el marco de la defensa de unos intereses genéricos del occidente capitalista que no se sabe muy bien a dónde le van a llevar. Claro, el problema de todo esto es un problema para la población. Estamos hablando de un aumento en gasto en defensa, de un aumento en gasto de seguridad tremendo, tanto en Alemania como en el resto de Europa, y eso implica también la vuelta a las dinámicas de austeridad que vimos desplegarse a lo largo de la crisis del año 2008. Estamos hablando, por tanto, de la vuelta a dinámicas de degradación de los servicios públicos, de pérdida de acceso al salario indirecto que representa el estado del bienestar para los trabajadores europeos. Estamos viendo también el acceso a una situación en la que la militarización de la sociedad es cada vez más acusada, aunque no sea todavía expresa. Es decir, estamos hablando de la recuperación del servicio militar obligatorio en países de la Unión Europea. Estamos hablando también en el hecho de que la mayor parte pues lo vimos nada más empezar la guerra de Ucrania,
¿Dónde hay tertulianos que defiendan una posición que no sea la atlantista, la otanista en los medios de comunicación de nuestro país? No hay ya en ninguna parte. Es decir, no existe siquiera la posibilidad de poner ese discurso encima de la mesa. No ya un discurso que pueda ser favorable a los países de las potencias emergentes, que podría ser más o menos discutible, sino ya incluso un discurso propiamente pacifista o propiamente cercano al internacionalismo obrero, que nos hable de que, al fin y al cabo, las guerras las hacen las juventudes trabajadoras. En Ucrania están muriendo cientos de miles de jóvenes rusos y de jóvenes ucranianos para defender los intereses de los oligarcas de uno y otro lado. Y esto tenemos que tenerlo presente. Es decir, al fin y al cabo, lo que tenemos ahí es una gran matanza, y lo que se adelanta en el horizonte es también una gran matanza a nivel global, en la que cientos de miles de jóvenes sufran, mueran, sean mutilados, sean destrozados, vean sus vidas completamente destruidas, y en las que la clase trabajadora sea militarizada, sea sometida a un control y a una disciplina y a un régimen disciplinario de auténtica dictadura por el interés de todos estos grandes oligarcas de uno y otro lado. José Luis, antes de pasarte la palabra, Nacho, me gustaría que me dijeras, pero ¿a dónde nos lleva una guerra con las armas que hay hoy día? Quiero decir que tenemos potencias nucleares a uno y otro lado. Tanto Rusia como Estados Unidos tienen potencia nuclear más que de sobra para destruir el mundo varias veces, cada uno de ellos. Francia, el Reino Unido también tienen armas nucleares. China no entraría aquí de momento, pero bueno, en ese hipotético enfrentamiento también entraría y también tiene un arsenal nuclear importante. No entiendo. En caso de una derrota importante por parte de uno de los dos bloques, el uso de armas nucleares finalmente se antoja casi inevitable. ¿Y a dónde nos llevaría eso? Es que no se ve muy bien, porque precisamente el principio de la Guerra Fría fue que tenían que ser guerras proxy, que nunca eran enfrentamientos directos entre las dos potencias, entre Estados Unidos y la URSS, porque precisamente tenían armas nucleares que podían destruir al otro, ¿no? Bueno, creo que vamos, lo más previsible en este escenario era que el desarrollo de esa guerra entre Occidente y los países emergentes, potencias emergentes, se produjera como la Guerra Fría, es decir, por la vía de una serie de guerras proxies, ya fuera en el Sahel, ya fuera en Oriente Medio, ya fuera en la propia Ucrania, como guerras de posiciones entre que no fueran guerras directas entre los propios actores concernidos, para tratar de evitar precisamente ese enfrentamiento nuclear, para provocar el desgaste económico, social, incluso demográfico del adversario, sin llegar a un enfrentamiento directo que implicase el uso de la fuerza nuclear. Otra posibilidad es que de alguna manera se hayan comprometido a no hacer uso de esa fuerza nuclear o a hacer un uso muy limitado, y que por lo tanto nos podamos encontrar con un enfrentamiento abierto donde no se haga ese uso, pero el problema fundamental lo has puesto tú encima de la mesa. Y cuando uno vaya perdiendo claramente, no va a hacer uso real de esa fuerza nuclear, no va a jugar esa carta, al fin y al cabo es una carta que está encima de la mesa. El otro día los medios de comunicación occidentales eran realmente, o sea, el país mismo, me hizo mucha gracia cómo planteaban la cuestión, ¿no? Porque Putin había hecho un discurso en el Kremlin en el que decía: recuerden ustedes que tenemos el arma nuclear, ¿no? Y los medios de comunicación occidentales, incluyendo el propio El País, incluyendo La Sexta, incluyendo todos los medios progresistas de nuestro país, decían: qué horror lo que ha dicho Putin, qué sorprendente, qué horror. Y yo decía: pero ¿cómo puede estar esta gente sorprendida porque diga eso? Si eso lo sé yo desde que era pequeño. Es como tú has dicho, eso es el corazón, la base fundamental, el armazón fundamental de cómo se desarrolló la Guerra Fría. Es decir, que Rusia tiene armas nucleares, lo sabe el mundo desde los años 30 o 50, que es cuando los desarrollaron. Y por lo tanto, la estrategia global de la geopolítica mundial se ha desarrollado durante 70 años en torno a ese dato. ¿Qué sorpresa hay ahora en todo eso? ¿Por qué eso ahora es tan importante, ¿no? Respecto a cómo se puede desarrollar una guerra en esas circunstancias, bueno, es curioso. Tenemos, y vamos a publicar próximamente, estamos en el trabajo de editarlo, un manuscrito de Abraham Guillén. Curiosamente, que en los años, justo en los años, al final de los 80, nada más caer el muro de Berlín, antes incluso de que se pudiera plantear un análisis sobre lo que significaba la caída del muro de Berlín. No, antes de la caída del muro de Berlín, pero después de la llegada de Gorbachov al poder,
él hace un análisis de lo que sería precisamente y cómo se podría estructurar una guerra en ese escenario nuclear. Y hace un análisis propiamente militar en el que nos habla de una guerra que al fin y al cabo acaba convirtiéndose en una guerra territorial, en una guerra en la que los grandes centros de mando de los contendientes han desaparecido y que se convierte en un escenario propicio para que aparezcan fuerzas guerrilleras muy ligadas al territorio y muy ligadas a los intereses populares. Obviamente todo esto es política ficción, se refiere a un mundo ya fenecido en gran parte porque los movimientos populares que podían sostener eso en otros tiempos ahora ya no existen o existen con otra textura, con otra ideología muy diferente, pero al fin y al cabo hay que tener presente eso. Una guerra nuclear es la aniquilación mutua y es la aniquilación mutua sobre todo de quienes toman las decisiones y de las estructuras de transmisión de información, de transmisión de las dinámicas de orden, de la cadena de mando de quienes toman las decisiones. Eso implica una preparación militar de la población, implica una preparación del terreno para que pueda actuar autónomamente fuerzas locales. Y por lo tanto implica una militarización absoluta de la sociedad. Y una militarización absoluta de la sociedad, que es lo que vemos encima de la mesa como proyecto también por parte de los propios dirigentes europeos de cara a los próximos años. Recuperación del servicio militar obligatorio en Suecia, pero no solo del servicio militar obligatorio, sino de la concepción que Suecia tenía, hija de la socialdemocracia de antes de la guerra, de la defensa total. Es decir, de que la defensa no solo la ejerce el ejército regular, el ejército profesional, que no solo se ejerce en el marco del frente, sino que se ejerce por parte de la totalidad de la población en una dinámica de guerra total, al escenario de guerra de guerrillas, etcétera, etcétera. Y por lo tanto eso implica pues la transmisión de cara a la población de toda una serie de ideologías vinculadas a lo militar, de operatoria vinculada al ejercicio de la fuerza, de que los electricistas, se planteaba también, por ejemplo, respecto a esto de la defensa total en Suecia, de que los electricistas, los informáticos, los tales, estuvieran al servicio del ayuntamiento en el caso del inicio de una situación bélica, para que pudieran precisamente mantener operatorio en los ámbitos locales cuando la cadena de mando se ha roto y cuando la estructura global del Estado ha entrado en una situación de colapso por el inicio de una guerra que implica la destrucción de los centros de mando fundamentales. Yo creo que todo esto es política ficción, es algo, pero que es una política ficción que si nos empuja en esa dirección vamos a empezar a verlo cada vez más en el ambiente. Y por supuesto eso implica la militarización de la producción también. Es decir, lo que la gente no quiere entender también es que en una situación de guerra implica el fin de los límites a la jornada laboral, implica el fin de los límites a la posibilidad de hacer frente a las órdenes de los empresarios en el marco del trabajo, sobre todo en la industria de guerra, implica el fin de la actividad sindical, básicamente, implica el fin de las libertades que conocemos como tal. Bueno, desde luego el panorama pinta súper preocupante. Nacho, ¿cómo ves tú esta escalada verbal que estamos viendo, sobre todo en Europa? A ver, tengo una visión un poquito diferente, quizás porque la sensación que tengo de que esto es una huida hacia adelante. A ver, aclaro, estoy siguiendo lo que se está manejando en cuanto a encuestas de las siguientes elecciones europeas. Ahora mismo, el escenario que hay ahora mismo en Europa es que los euroescépticos podrían controlar el Europarlamento. Es una situación que no había ocurrido en ningún otro momento en la historia. Ahora mismo, ya digo, los euroescépticos podrían llegar a controlar el Parlamento. Es cierto que la dinámica que han estado planteando los euroescépticos se ha visto cada vez incrementada por una serie de tensiones a las que se ha visto sometida la población. Por un lado está esta deriva bélica que, a ver, más allá de todo el trabajo que se está haciendo, y veo que se está haciendo un trabajo por parte de medios de comunicación, por parte de elaboración de discurso, vamos a decir, de que el concepto de guerra le vaya quedando claro
a la población. Ahora, evidentemente, si tú estás entrando en esa dinámica, es porque tú estás percibiendo por parte de la población de que hay un efecto respuesta o que hay un efecto negativo ante todo eso. Eso eh, como hecho que hay que marcar. Y a su vez, la escalada inflacionaria, en fin, han sido una serie de problemas que, a ver, ojo, aquí en España realmente no estamos viendo la profundidad de estos problemas, pero si nos vamos más hacia el centro de Europa, a ver, España lo ha sacado bastante barato todo esto. O sea, se ha podido sacar adelante la excepcionalidad ibérica, España quedó en un papel de cierta importancia al ser una suerte de proveedor de gas alternativo para Europa. Y ya digo, aquí no hubo en ningún momento grandes restricciones de energía. Pero yo, a ver, te pongo el caso de compañeros de trabajo en Alemania y en Austria, por ejemplo, que se tenían que duchar con agua fría en pleno invierno. ¿Entendés? Entonces, evidentemente, el rechazo que hay a la guerra de Ucrania que se ha vivido en Alemania y en Austria es bastante llamativo ahí. O sea, digo, porque la situación que se ha vivido en ese lugar es completamente irreal si la comparamos a lo que hemos vivido aquí en España, que quieras o no, la hemos podido pilotar. Eh, a su vez, Alemania en este momento está en una situación económica crítica. Si realmente no consiguen energía barata y rápido, la economía alemana podría llegar a colapsar. Este es el escenario que hay ahora mismo. Y evidentemente, en esa situación hay dos partidos que están creciendo muchísimo, que por un lado son el SPD, que está creciendo con muchísima fuerza, y el partido de Sarah Wagen también está creciendo con mucha fuerza porque están planteando una dinámica diferente, básicamente. Decir, bueno, a ver, vamos a recuperar los anteriores acuerdos. De hecho, se está soltando que es una persona cercana a Putin. Perdona, Nacho, ¿has dicho el SPD o has querido decir la FD? La FD, perdón, la FD. Ah, sí, sí, sí. Vale, vale. Bien. Entonces, a ver, ahora mismo las encuestas les están dando un papel muy importante de cara al próximo gobierno y se está mirando con mucha preocupación lo que puede llegar a pasar en las europeas. Vamos a suponer, vamos a ponernos en el escenario de que se presiona con fuerza un escenario militar. Bien, y luego entran en el Europarlamento euroescépticos, que además muchos de esos euroescépticos se sabe que tenían cercanía con Putin y cercanía con todo este grupo bastante variopinto de la ultraderecha europea. Sí, pero, Este, pero, Nacho, los euroescépticos entran en el Parlamento, pero no van a hegemonizarlo, es decir, solo lo van a hegemonizar si la derecha tradicional se vincula con ellos. Es decir, la posibilidad no es tanto que la ultraderecha gane las elecciones europeas, como que en un momento determinado la derecha conservadora elija como aliados no a los socialdemócratas, sino a los euroescépticos. Y el problema ahí es, ¿eso va a significar o puede significar, como ha pasado en el caso de Italia, por ejemplo, una domesticación hasta cierto punto de esas posiciones euroescépticas? Lo dejo ahí planteado. sí, ahí está la pregunta. O sea, lo cierto es que cabe la posibilidad que el escenario bélico directamente por las dinámicas electorales dentro de Europa se caiga. O sea, esa posibilidad está ahí. A su vez, mm, lo que más me preocupa de todo esto, de los diferentes análisis que se están haciendo en los diversos medios de comunicación, eh, por ejemplo, de lo que se comenta de Ucrania, de la necesidad de apoyar bélicamente a Ucrania, y en ningún momento se está valorando y el después qué. Vamos a suponer que Europa entra
en esta guerra y Rusia empieza a ceder terreno. Bien, perfecto. ¿Y después? O sea, cuando se acabe el conflicto, ¿qué pasa? Ahora mismo Ucrania, y lo recalco y cabe recordarlo, ahora mismo Ucrania es el país que paga la deuda más cara del mundo, más que El Salvador. El Salvador hasta hace muy poquito era el que la pagaba más cara y de hecho la calificación de deuda en Ucrania es prácticamente C. O sea, para que nos hagamos una idea. Luego eso, supongo que Europa y Estados Unidos querrán que se pague esto y que en algún momento mandarán a los hombres de negro o a quien corresponda para hacer los ajustes que consideren oportunos y garantizar ese pago de la deuda y si es necesario, pues vender al mejor postor todo lo que se pueda vender. De esto no se está hablando. Tampoco se está hablando de que el escenario de Ucrania, a medida que van pasando los días, está cada vez en una situación de mayor debilidad a la hora de negociar. De esto tampoco se está hablando. Sí, sí. Este, Porque al, recordemos que, Nacho, que salió el Papa Francisco hace nada, ayer o anteayer, diciendo que Ucrania debería levantar la bandera blanca y empezar a hablar con Rusia, ¿no? exacto. Sí, de hecho, han circulado unas caricaturas del Papa con los colores de la bandera rusa. En algunos periódicos alemanes, en algunos periódicos británicos, ¿no? Es Que algo, vamos, que lo digo como muestra también de esa debilidad que cada vez es más manifiesta para que hasta el propio Francisco se haya hecho eco de esto, ¿no? Mm. exactamente, o sea, que la situación es crítica, es un hecho. Em, no sé, había una cosa que estaba planteando un economista que me parecía cuanto menos interesante, es que si toda esta dinámica bélica no tiene como objetivo, de alguna manera, incentivar la economía, o sea, de hacer una especie de keynesianismo militar, ¿no? O sea, se ha llegado a plantear ese escenario también. No sé, a mí la verdad que me da muchas dudas, me genera muchísima preocupación lo que pueda llegar a pasar aquí. Y hay que entender que si nos metemos en un escenario y hay armas nucleares de ambos lados, mm, la cosa va a pintar muy mal. Lo cierto es que históricamente estamos hablando, ¿no? Si nosotros vemos el movimiento pendular de la historia, siempre cuando las potencias, digamos, están en declive, generalmente hay guerra. O sea, rara vez las potencias sueltan el poder La sin trampa de violencia. Tucídides, ¿no? Ujú. Sí, Exacto. sí. O sea, que eso es lo que a mí me preocupa. Estados Unidos, evidentemente, está en una situación cada vez más complicada. Y por otra parte, ojo, según lo que sueltan algunos medios de comunicación norteamericanos, como el caso del Washington Post, menciona que el interés que tiene Estados Unidos es simplemente apuntalar a Ucrania para que aguante este año. Y luego de las elecciones en Estados Unidos se verá. Pero como que el objetivo sería, bueno, vamos a apuntalarlos para que traten de aguantar lo que puedan, teniendo claro que Trump no está muy por la labor de apoyar esta guerra. Entonces, eh, en resumen, lo que quiero decir, que pueda haber movimientos contrarios a esta guerra en clave electoral, están ahí. Eh, que luego toda esta dinámica de guerra termine pinchando por una cuestión de diferencias de intereses, también cabe la posibilidad. Eh, no sé hasta dónde es una huida hacia adelante, no lo sé. O sea, pero ya digo, me genera muchísimas dudas todo esto y evidentemente muchísima preocupación si esto pasa de las palabras a los hechos, si esto no es, como algunos analistas están diciendo, que esto en realidad es como una especie de movimiento disuasor y probablemente para incentivar la economía europea, si no es así,
Cuidado, Ujú. mucho cuidado. Sí, sí, pero ojo que todas estas especulaciones que estamos haciendo a mí me recuerdan mucho a las cosas que decían pues antes de la Primera Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, respecto a la otra parte, ¿no? Desde una parte lo que se decía respecto a la otra, ¿no? Y Sí, finalmente, pues las cosas se pueden acabar complicando. Que eso es lo que... sí, José, no te oímos ahora porque tienes el micro apagado. Sí, sí, dinos... Sí, que una cosa es que esto se pueda plantear como una especie de medida, como ha dicho Macron, aquello de mantener la ambigüedad estratégica y como medida comunicativa para garantizarle al otro lado que se responderá si se pasan de determinadas líneas rojas y demás. Pero lo cierto es que en esa dinámica de enfrentamiento verbal puede pasarse a la dinámica de enfrentamiento físico muy fácilmente y cuando alguien cometa un error. Es decir, que esto no, muchas veces también las cosas empiezan porque se ha llegado a un punto en el que cualquier error que cometa cualquiera de las partes, y errare humanum est, pues puede desatar una situación incontrolable. sí, ojo, Efectivamente. cabe recordar un detalle que soltó el Der Spiegel este viernes pasado, donde mencionaba que de todos los políticos del Partido Popular alemán, la peor valorada es Ursula von der Leyen. Entonces, de hecho, sí que dejaba ver que Manfred Weber, pues, como líder de los populares europeos, se estaban planteando que igual ella no debería ser la candidata a la presidencia de la Comisión Europea, de cara a esa pérdida de imagen y esa pérdida de apoyos a nivel popular. No sé, tengo la idea de que las decisiones que se vayan a tomar van a tener un cáliz electoral fuerte. Es mi idea. Sí, bueno, vamos a ir dando tiempo al tema, pero obviamente hay que estar con una preocupación máxima respecto a cómo están evolucionando los acontecimientos, especialmente por parte de los políticos europeos, que también ha habido declaraciones muy agresivas en Estados Unidos. No nos olvidemos, como el secretario del Defensa, Austin, también las ha tenido. También ha habido ahí un movimiento que es el de la destitución, dimisión de Nuland, que yo no sé hasta qué punto se puede interpretar, darle alguna interpretación dentro de este contexto. ¿Tú crees que, José Luis, que se puede encajar de alguna manera esa desaparición de la escena de Nuland? Habría que ver, pero lo cierto es que lo que no podemos perder de vista es que Biden, con todo su mensaje progresista, ha sido siempre un halcón. Es decir, incluso Sí. en las administraciones anteriores ha planteado siempre, ha estado muy vinculado a la industria de guerra, a la industria militar norteamericana y sobre todo a los intereses, y ha sido partidario de las intervenciones militares del ejército norteamericano. Yo creo que esto es una de las cosas, bueno, se habla tradicionalmente del aislacionismo y de la voluntad de no entrar en guerras de los republicanos y de que la voluntad abiertamente imperial de los demócratas. Esto es cierto, pero tampoco es del todo cierto. Es decir, ha habido también muchas intervenciones en el marco de presidencias republicanas, porque forma parte de la propia estructura de poder norteamericana el hecho de mantener ese imperio que les ha garantizado la hegemonía global durante el último siglo. Pero al mismo tiempo Biden es un representante acérrimo de ese tipo de sectores. Entonces hay que tenerlo presente, ¿no? Yo creo que incluso está erosionando, y luego podemos hablar de ello también, su propia base electoral por la vía de su apoyo incondicional a Netanyahu, ¿no? Esto es una de las cosas que también llama mucho la atención. Está multiplicándose en las primarias demócratas el llamado voto independiente, que implica votar nulo precisamente para hacer ver la disconformidad, o sea, para hacer ver que uno es demócrata o una es demócrata, pero que al mismo tiempo está absolutamente disconforme con la posición respecto a Palestina que está llevando a cabo Estados Unidos, ¿no? Pues yo creo que Luego, si se acepta en unas circunstancias como las actuales, que se va a erosionar tu base electoral por algo que está ocurriendo a miles de kilómetros de allí, pues es porque se tiene una voluntad imperialista hegemónica muy fuerte.
Bueno, y recordemos, o sea, que la población europea a día de hoy, no sabemos dentro de un tiempo cómo será, pero que a día de hoy es abiertamente pacifista, está claro. Y están haciendo esto contra la voluntad de la gran mayoría de la población europea. O sea, No solo y por la eso voluntad, sino los intereses. O sea, hay que tener presente sí, también, los yo hablaba intereses también. recientemente con una ciudadana polaca, que además tú también conoces, ¿no? Que me contaba precisamente lo que ocurre en la frontera entre Ucrania y Polonia con el trigo, ¿no? Cómo llegan los vagones Sí, de tren, que a lo mejor hay de verdad avisado para el primero, segundo y tercero, pero llegan allí 10 vagones y que luego ese tren se para en mitad de un bosque y de allí desaparecen varios vagones. O sea, que hay todas unas circunstancias, se están desarrollando toda una serie de circunstancias que están entrando en conflicto muy fuerte con la población campesina de la zona, porque implica la entrada descontrolada de producción agrícola ucraniana en la Unión Europea y que entra en plena competencia con los productores polacos, que además es un gobierno, por otra parte, totalmente favorable a los intereses de la OTAN y a la entrada en la guerra, pero que tiene en ese mismo país una serie de contradicciones muy fuertes con partes importantes de la población en torno a todo esto. Y en España, que lo conocemos bien, fijaos los problemas que está teniendo también nuestro gobierno con su base electoral, por la actitud que está teniendo, especialmente con el tema de Palestina, que ahora comentaremos. Bueno,